Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sin Esquemas. Un gusto estar aquí con ustedes y felicitamos a todas las personas que nos están viendo por el Día del Amor y la Amistad. El día de hoy se integran dos personas importantísimas en este nuevo proyecto, que es NASA y Daniel, que estarán también con nosotros aquí a través de Sin Esquemas. Incluso también, como la semana pasada estuvo Lluvia y Wolfgang, les mandamos un saludo y les deseamos que hayan tenido un feliz Día del Amor y la Amistad. Y bueno, una noche también, porque todavía no termina el día, pero hoy traemos un tema muy importante, que es Venezuela. Pero antes de comenzar con el tema, sí me gustaría darle la palabra a los dos integrantes que hoy están aquí con nosotros. NASA, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para entender el tema de México-Venezuela habrá que tener en claro dos principios. El primero de ellos, cuál es el contexto histórico que ha pasado este país, y el segundo punto, cuál es el contexto geopolítico que se ha estado suscitando a lo largo de los años y en momentos recientes también. Bueno, como contexto histórico, a mí me llamó mucho la atención cuando Venezuela es un país en el cual se ha presentado en constantes dictaduras. No se ha presentado una alternancia previamente en un gobierno o en un partido político, puesto desde 1958 se firmó el pacto de Punto Fijo, en donde ese pacto establecía dos posturas de derecha, donde el acuerdo prácticamente era que se alternaban el poder. Un año sí, un año no. Un año sí, un año no, pero entre la misma élite política de esa época. Pasa el tiempo, como bien sabemos, llega Hugo Chávez al poder en 1998, llega como presidente, hace modificaciones constitucionales. Con una amplia votación, ¿no? Por cierto, y con una de las más relevantes, arriba del 60% me parece de votación a su favor. Y pues Hugo Chávez hace las modificaciones a la Constitución precisamente para permanecer más tiempo en el poder, y es hasta el año 2013 en donde él se enferma, muere de cáncer, y bueno, durante todo ese periodo hubo diferentes manifestaciones en tanto a que no estaban de acuerdo muchos venezolanos y venezolanas, como dice la Constitución, en el gobierno de Hugo Chávez. Sí, NASA, me parece muy importante esto que comentas, y pues sí hay que mencionar los antecedentes históricos, tanto económicos, sociales y políticos, que hicieron y llevaron ahora sí a cabo la causa principal o el efecto para que Hugo Chávez entrara como presidente de Venezuela. Yo creo que sin duda, antes de que pasara ese suceso y que el pueblo venezolano se dejara ahora sí que gobernar, por así decirlo, tantos años, fue tras las cuestiones políticas que hubo antes del presidente. Entonces son detalles que vamos a ir hablando a lo largo del programa, porque es un tema que a nivel mundial está causando mucha polémica, y es importante, bueno, desde nuestra perspectiva, tratar de entender y hacerlos entender de las situaciones. Fíjate, Fanny, que es lo que platicaba con Daniel antes de entrar al aire, es precisamente la legitimidad con la que llega Hugo Chávez y ese sentido patriótico que enaltece la revolución bolivariana. Algo me comentabas, Daniel, en el tema de la militarización y de qué manera se educa el venezolano auténtico, podemos decir, de la revolución. A ver, cuéntanos un poco, Daniel. Pues sí, prácticamente como tú estás comentando ahorita, realmente la economía venezolana depende mucho actualmente del régimen militar que actualmente tiene la gendarmería que presenta Venezuela, ya que la mayor parte del campo militar está representada por chavistas que fueron criados con familias que sostuvieron al movimiento de Hugo Chávez y que están a favor de Maduro, y que, quieras o no, es un país que depende mucho del tema de sus militares, que realmente su economía se establece mucho en el régimen militar, que muchos de ellos han sido, pues, la mayor parte entrenados por los países rusos, países de China, Cuba, y que Estados Unidos, por más que quiera meter la mano con los militares, no va a poder, puesto que ellos defienden mucho la dictadura
de Nicolás No, Maduro. y fíjense que me llama mucho la atención que, por ejemplo, Maduro hace 4 días que presenta el programa de el lanzamiento de Marca por Venezuela, dice que Venezuela está abierta al futuro en este nuevo siglo XXI. Es decir, una especie de mezcla entre patriotismo, que bueno, conocemos que el nacionalismo como primera ideología que debe tener un país, pues lo tiene muy marcado, ¿no? Ahí cuéntanos un poco qué pasó internamente, Nazaret, en Venezuela. Fíjense que un acto patriotismo, yo no lo llamaría patriota, sino yo lo llamaría, como se dice en la ciencia política, un chauvinismo, que el chauvinismo es un exceso de patriotismo en donde ya caes prácticamente en cuestiones raciales o en cuestiones de tener una política muy cerrada y una política interna de sumo control, de control de masas. Y también ahí es un punto muy importante porque decía Max Weber que existen 3 esferas dentro de lo público, la esfera social, la esfera política y la esfera cultural, y está la económica también, 4 esferas. Sí, son 4. Entonces, la esfera económica es una de las que más rápido avanza junto con la tecnológica, pero acá hay algo que nosotros debemos de tener mucho en cuenta, la esfera social. ¿Por qué? Porque los cambios no son de generación espontánea, las revoluciones no son de generación espontánea, sino que llevan una serie de pasos y una serie de años en donde al ciudadano, en este caso venezolano, le dé el tiempo para recapacitar y darse cuenta qué es lo que está pasando en su país. Ahorita me recuerdas a Gramsci cuando decía que todo proceso revolucionario es antes una gran conversación, ¿no? O sea, digo, sale a colación por la situación, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué Juan Guaidó, iniciando este año prácticamente, se levanta? A diferencia de, por ejemplo, México, recordamos cuando Andrés Manuel López Obrador se declara presidente legítimo, no tenía un cargo público, que a diferencia de Juan Guaidó, siendo presidente de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, pues se levanta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo un ajetreo político? Nasa, cuéntanos un poco. Pues mira, aquí el ajetreo político me llama mucho la atención, no sé, dicen que se aprende de la historia, pero sinceramente los pasos que ahorita está haciendo algunos de ellos Juan Guaidó son los mismos que en algún momento hizo Maduro, porque al rebelarse, Hugo Chávez, al rebelarse contra ese tipo de gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Hugo Chávez dejó a su sucesor, que es Maduro, y prácticamente están pasando los mismos procesos, porque Chávez luchó por estar en el poder, luchando con los ideales de una democracia participativa en pro de la gente, y es ahí esa situación en donde a mí me causa un cierto, no descontento, no preocupación quizá, pero sí me llama mucho la atención en qué es o cuál es el paso siguiente de Guaidó. No. Pues prácticamente el tema de Juan Guaidó depende mucho también del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que él prácticamente, él es el que ordena que Juan Guaidó represente ahora al nuevo núcleo político social que se está llevando a cabo en Venezuela, en el cual se señala el principal fuente de riqueza, que es el petróleo. Tenemos a 3 en el juego, que es Rusia, China y Estados Unidos. Sin embargo, pues viendo ya el marco económico, pues el petróleo está en juego, en jaque, porque pues es una deuda que tiene con China, y que realmente es una deuda que es más de 25 años que le van a deber su petróleo, a cambio de múltiples cantidades millonarias que invirtieron en China. Fíjate, Daniel, que tú has tocado un tema puntual y muy necesario de poder decirle a nuestra audiencia. Hace un par de días John Bolton, que es el asesor de seguridad del gobierno de Trump, dice que Venezuela, escuchen bien de manera textual, es una oportunidad para hacer negocios. Hay que recordar que John Bolton, por ejemplo, mintió en el tema de la intervención con Irán, ¿no? Y pues hay notas ahí como que con un taches, pero pues ¿qué cuentas eso? Pues es que mira, realmente es eso, es un juego, es una forma de hacer política mano sucia, ¿no? Porque es meter a lo que es las manos. Por ejemplo, Donald Trump se está lavando las manos con Venezuela, o sea, él no está metiendo las manos, ni el ejército americano está entrando ahí, debido a que él solamente lo que hizo es que el vicepresidente lo único que ordenó fue decirle a Guaidó qué es lo que va a decir, cómo lo va a hacer, y Estados Unidos lo que está haciendo es viendo que las cosas pasen por sí solas. Amparándose de Bolsonaro, de todo ese tipo. Exactamente, o sea, ellos no están metiendo la mano al 100. O sea, bueno, sí, muy importante esta parte que ustedes comentan, pero aquí el detalle está en dónde entra el papel de México. Y es que recordemos que se ha estado cuestionando mucho
qué papel va a jugar México en las situaciones que se están generando en Venezuela. Por ejemplo, a antier, de Andrés Manuel, le volvieron a hacer la pregunta en una de sus conferencias matutinas y volvió a repetir que él no va a tomar una postura, que él se va a basar en lo que dice el artículo 89 de la Carta Magna, donde dice que establece que el principio de la política exterior a la no intervención, autodeterminación, solución pacífica de controversia, cooperación para el desarrollo y protección de los derechos humanos. Él se respalda en ese artículo y dice que como tal no va a tener otro posicionamiento. Entonces, ¿qué les parece si después de la pausa continuamos con este tema y le mandamos saludos a las personas que están conectadas? Macro, Mar y Luis Gerardo, Lluvia y Wolf, que están viéndonos también, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a su programa Sin Esquemas. En esta segunda y última parte les doy la palabra a NASA, porque este tema está un poquito fuerte, está intenso. Entonces, NASA. Bueno, aquí hace rato comentaban el costo del petróleo y cuál es probablemente el costo económico que representa esto, y en este punto vamos a entender la postura de Venezuela y la importancia que tiene Venezuela. En primer punto, Venezuela exporta tiene reservas alrededor de 300.000 millones de barriles de petróleo. Ahí es un dato muy importante, uno de los países que más reservas de petróleo tiene. Segundo punto, los siguientes países que mayores reservas tienen son Irak, Qatar, Palestina, Libia, Arabia Saudita, pero aquí Estados Unidos es importador de petróleo crudo. Entonces, de los países cercanos a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, el petróleo tarda en transportarse de 40 a 45 días, mientras de Venezuela a Estados Unidos tarda en transportarse de 4 a 5 días. Y aquí, ¿cuál es la importancia? Una importancia económica muy importante de reducción de costos, una importancia política en tanto a que se deben de establecer relaciones cordiales con Venezuela, y es aquí en donde entra también México. ¿Por qué? Porque forzosamente se tiene que pasar por las zonas de mares de México, sí, o en dado caso de que quisieran cambiar la ruta comercial de Venezuela. Sí, fíjate, Nasa, que tienes toda la razón en ese aspecto, pero también hay que preguntarnos a quién le vende el petróleo a Venezuela. En primer lugar, el petróleo, por la deuda que tienen, se lo venden a lo que es Asia, a todo el continente asiático, a todo lo que es China. Realmente por la deuda que tienen externa con ellos. De ahí sigue el mayor porcentaje, es el 80% de lo que le venden al petróleo. De ahí sigue un 20% que es a parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Un porcentaje muy pequeño realmente lo que le dan al petróleo. Y no cabe mencionar de más que actualmente Venezuela, ahorita iniciando el año en 2019, decayó la venta del petróleo de un 38% en picada. ¿Eso qué quiere referir? La economía de Venezuela está decayendo debido a lo que está pasando actualmente por el estado social y político que está representando ahorita. Y eso me lleva a pensar en una guerra fría del siglo XXI, en este caso donde, por ejemplo, Tika Font, dice, académica de España, dice que Estados Unidos le está prácticamente expresando a China que cuidado, que saque mejor sus bonos, que saque su inversión, porque se puede meter en problemas. Pero fíjense que me llama mucho la atención la posición de México que acaba de tocar Fanny antes del corte comercial. El tema de la posición de México, bueno, tiene su explicación, por ejemplo, en los principios constitucionales, como lo bien lo señaló de la Constitución Política, el artículo 89, pero radica desde un trabajo, desde un principio que ya lleva muchos
años, desde 1930, por ejemplo. ¿A qué me refiero con la doctrina Estrada? Y precisamente esa doctrina Estrada, consulto a Leonel Pérez Nieto, académico de la UNAM, que por ejemplo establece y dice que México manejó con esta bandera durante muchos años, pudo navegar por dos aspectos. Una, para dejar una actitud clara e inteligente contra el colonialismo, el abuso del poder, la explotación económica, intervención de potencias y demás aspectos, que fueron de una u otra forma la parte antagónica con lo cual se peleó con la doctrina, por ejemplo, que se estableció y que tuvo sus inicios en algún momento en un país latinoamericano. Entonces, para poder hablar de eso, también dice que México trata de vincularse para una cooperación internacional. Sin embargo, hoy tal parece que a la luz de los derechos humanos, que también emana de la OEA, que por cierto hubo un análisis ahí primero con Perú y luego con demás detalles de la situación de Lima, pues que pone en evidencia la decadencia que hoy tiene la doctrina Estrada, pero también fortalece el papel que ha jugado México. Recordamos que México, de manera, a excepción de cuando Calderón interviene y cuando Fox, por ejemplo, en el tema de Honduras y demás situaciones, hasta esa excepción, México ha sido referencia en materia de negociación. Johnny, comentas una parte importante. Ahorita se le ha preguntado en muchas ocasiones ya a Andrés Manuel cuál es su postura ante la situación que se vive en Venezuela. Él se ha mantenido al margen, dice que como persona y como representante a nivel nacional no va a decir nada, que él se respalda ante las leyes y artículos que ya están en la Carta Magna, incluso en la Constitución Política. Pero, ¿qué papel estaría jugando si otro partido o otro representante estuviera en el poder? Tú comentas la intervención que hubo en sexenios panistas, ¿Sí? porque tal vez en el PRI no se dio tan a fondo, pero ahorita está la parte, por así decirlo, entre comillas, de izquierda. ¿Qué estaría pasando si estuviera un gobierno de derecha ante la situación de Venezuela? Yo hubiese acordado el Tratado de Lima y demás. Bueno, por ahí. o sea, definitivamente no estoy segura, pero aquí hay un dato muy importante. Aquí estamos ahorita en un gobierno con ideología de izquierda y con iniciativas populistas. ¿Qué está pasando en Venezuela? Que no está apoyando a Venezuela. Que no es... No, que bueno, está, no, bueno, o sea, pero que no no lo ha apoya, pero planteado, tampoco dice que no, ni dice o sea, que sí. no ha planteado se una mantiene. postura firme, así es así como que a veces sí, a veces no, y como de contentillo. Pero aquí lo importante es hacer la relación de qué países están con Venezuela y qué países no están con Venezuela. Yo la otra vez estaba haciendo un análisis en donde prácticamente lo que viene siendo Rusia, China y Turquía están a favor de Venezuela, en donde esos países, a favor de Venezuela, a favor del gobierno de Maduro, donde esos países se caracterizan prácticamente por tener el socialismo y prácticas de dictadores. Exactamente. Entonces, ese es un punto que a mí me llama mucho la atención. Fíjate que a mí la parte que me causa mucha alarma es que si estos países que apoyan a Nicolás Maduro están conscientes de la situación social que se está viviendo en Venezuela. Ah, claro. Mira, que sí. hay un punto importante. Bueno, esa es la parte que tal vez entra en contrarréplica a la doctrina Estrada, pero déjame decirte algo. A modo, la Organización de Estados Americanos, pues hoy dice, que sepan ustedes que solo obtuvo 14 votos de 34. Es decir, no hay un acuerdo general ante la ONU, por ejemplo. La ONU no está aprobando y reconoce legítimamente a Nicolás Maduro, uno, por el tema de su sistema electoral, que ha manifestado ser uno de los referentes a nivel mundial por el tema de la imparcialidad. Entonces, hoy lo que sale a flote, precisamente, es de qué manera intervenir y de qué manera utilizar el método que ha utilizado México, válgase la redundancia, para poder llevar el tema de la política exterior, porque recordamos que con Jorge Castañeda, por ejemplo, en algún momento con la misma doctrina Estrada, criticó a Venezuela contra el golpe de Chávez, pero también recordamos algunos elementos por ahí, que Calderón, por ejemplo, desconoció a Manuel Zelaya en Honduras, pero también con la doctrina Estrada. Entonces, ¿cuál es la política exterior que está utilizando México? Sin duda, hoy es punta de lanza, porque vemos, por ejemplo, en Montevideo, donde se acaban de llevar los diálogos para el tema de Venezuela. Hoy México inclusive hasta está teniendo dotes de árbitros, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, ese es un argumento que considero latente y que tiene sustento de una u otra forma, pues, en algunos comentaristas, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, uno que otro especialista en el tema,
Jorge Fonseca, por ejemplo, Lola Alvear, que pues han de una u otra forma tratado de intervenir en materia de política exterior. Mira, Sí. fíjate, ay, perdón, es que Johnny tocó el tema de la ONU y mencionas esta parte que es importante, y es que la ONU ya ha pronunciado en ocasiones que el secretario como tal, incluso el mismo presidente, se ha manifestado ante la situación de Venezuela porque ya se les comienza a ser un poco crítica. La situación, yo creo que en los últimos 2 años ha dejado mucho de qué hablar por la parte social. Desde el momento en el que empieza a haber ahora sí muchísimas emigraciones, yo creo que ya ahí no es algo que solamente le pertenece a Venezuela, incluso le podría pertenecer a toda América Latina, porque la emigración se está subiendo. Claro. Entonces, la ONU también incluso a partir de ruedas de prensa en las que ha participado y ha comentado sobre el tema de Venezuela, le sorprende que a partir del 10 de enero, ahora sí, la única institución legítima que reconoce Venezuela es la Asamblea Nacional. Entonces, ¿Dónde está Guaidó? exacto. Entonces, ante esa situación se están generando demasiados comentarios dentro de la ONU y tampoco han podido posicionar un argumento. Fíjate que lo que guardamos con Nazaret antes de entrar, hablábamos de la parte crítica en cuanto a la interpretación jurídica del documento en derecho internacional, porque bueno, a fin de cuentas Juan Guaidó no tiene un sustento jurídico que pueda efectivamente hacer valer el 233, por ejemplo, de Venezuela, de la Constitución. Entonces, Fíjate que hay que, ese es en otro dado tema caso de muy que si no importante. tenga un sustento jurídico pleno, habría que buscar bien la interpretación jurídica que le ha dado Guaidó. ¿Por qué? Porque si no fuera, si no tuviera un sustento fuerte jurídico, no estaría pasando todo esto, no tendría el reconocimiento de diferentes países. Entonces habría ahí que analizar bien cómo está la postura de Guaidó frente al referente jurídico de la Constitución de Venezuela, del 233, del 333 y del 350, que son los artículos en donde él emana para una nueva convocatoria para elecciones. Porque no Chavos, tiene quórum ante la fíjense OEA ni que ante la ONU, Una parte importante de este programa es la interacción que se tiene con el público, y por cuestiones de tiempo creo que aquí acaban de hacer un comentario que a mí me parece muy importante, de Antonio, que dice: muchos mexicanos no entendemos el problema del petróleo. Nosotros tratamos de que este programa sea con temas que ahora sí nos interesa a todos como sociedad, porque muchos mexicanos no les llega este tipo de información o no la logran entender. Entonces nosotros somos de alguna forma esa vía para nosotros hacer llegar esta información. Entonces él comenta esta parte, que creo que es un tema del que Johnny y Zafra podrían responder, Sí. de que la parte del petróleo en Venezuela y México. Pues sí, realmente el tema del petróleo pues es la fuente más rica que se encuentra actualmente en Venezuela. El pueblo venezolano está en juego, como le dije hace un principio. Lamentablemente los afectados son los venezolanos. Está en crisis, lo vemos día a día. Es un estado que está decayendo, que está cayendo en picada. Y lo único que les importa a los países más fuertes y sociales, como lo acaba de comentar, incluyendo Nasa, a China y a Rusia, sí, O sea, exactamente, tampoco lo que les importa es apolarizar, ¿no? solamente el petróleo. Claro. Sí. Por otro lado, Estados Unidos lo ve por un lado como de auxilio, de sobresalir con ese país, pero conquistándolo. Como la mejor forma que hace Estados Unidos, que es jugando, como le dije desde el inicio, Claro. que es metiendo la mano en la constitución de los países más pobres, como en el caso de Venezuela. Ese es un claro ejemplo. Y respondiendo al tema de México, pues ya lo comentó Nazaret, pues tenemos un gobierno que se inclina en el socialismo, y que el socialismo persiga el socialismo, y que realmente es lamentable la situación que se está viendo, porque México es el único país que no está... Mi opinión para Antonio, pues definitivamente Venezuela hoy tiene las reservas inclusive hasta para 40 años. Es decir, Sí. si Estados Unidos logra hacer la jugarreta que ya hizo en países de Medio Oriente, por ejemplo, puede obtener un sustento en materia energética para su nación. Sin embargo, aquí considero que Antonio hace el comentario, que te mandamos un saludo muy grande, en alusión a México, porque por ejemplo México solo cuenta con 2 refinerías, entre comillas, que solo producen el 20% de gasolina, ¿no? Bueno. Y que pues ahí hay ciertos elementos que sí hay que analizarlos, ¿no? Fíjese que por cuestiones de tiempo también es importante mencionar que se habló sobre la crisis económica, la crisis del petróleo, la crisis política.
pero dentro de Venezuela se están sufriendo en temas sociales muchísimo, desde la crisis financiera que se mencionó, la escasez de alimentos y medicinas, la crisis bancaria que se generó desde el 2016, el aumento de empresas privadas, la inflación, que es un tema muy importante y que ha hecho que muchos venezolanos tengan que salir del país, la dependencia del petróleo, la falta de divisas y el desempleo. A partir de eso se podría decir que las más grandes consecuencias que se han generado en Venezuela son las protestas y huelgas que se ven continuamente en redes sociales o en periódicos internacionales, la migración, que es algo que no solamente afecta a Venezuela, de hecho... Que hoy está el riesgo exacto. con el TEMEC, porque ya llevamos Sí, 2 meses pero y ese medio es otro y tema. no se fundamenta el TEMEC El todavía, tema migratorio. desde Hugo Chávez y con Nicolás Maduro era buscar una igualdad en la población y ha pasado totalmente lo contrario. Ha habido un aumento en la desigualdad y un desgaste del unipartidismo, la hiperinflación y el cierre de empresas multinacionales. Aquí, si me permiten, con todo lo que dijo Fanny, que es el contexto de lo que está pasando en Venezuela, en resumen, en Venezuela hay una crisis política, hay una crisis social, una crisis económica, y juntadas estas tres forman una crisis de Estado en donde prácticamente no hay legitimidad ante el gobierno ahorita de Nicolás Maduro. Segundo punto, ¿qué está pidiendo la oposición de Venezuela? La oposición dice que Maduro no tiene legitimidad, en tanto que todas las tropiezos que han tenido que presentarse. Maduro acusa de que todas las elecciones, Guaidó acusa a Maduro de que todas sus elecciones han estado viciadas. ¿Y qué responde Maduro ante esto? Maduro responde que todo es un montaje de Estados Unidos. ¿Para qué? Para controlar a Venezuela. Esa es la respuesta de Maduro. Yo sí le dejo un mensaje muy claro a quienes nos ven y escuchan. Apoyo mucho la postura que toma Leonel Pérez Nieto cuando dice que hoy México, para poder interpretar la doctrina Estrada, es decir, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de derechos humanos, entre otros elementos, debe interpretarse de manera moderna y actual, es decir, no parcial, para tratar de buscar y dejar ahí ciertos elementos y omisiones a la norma. Entonces, lo que hoy es interesante es que tenemos que entender, el derecho internacional se rige a grandes rasgos de manera bipartita, empezando por el comercio, como los tratados de libre comercio y demás aspectos, y por los derechos humanos, los convenios, lo que dice la OEA, la declaración y demás. Entonces, a toda nuestra gente, interesarnos en lo que dice el derecho internacional, interesarnos en nuestro país y pues poder llevar a debate, a consenso, pues para ver la intervención del país. Y checar un poquito la historia de Venezuela. Sí, realmente, pues ya concluyendo, el tema de Venezuela es un tema muy grave, pero aquí es de ganar y ganar. Son 3 países poderosos y la única defensa que tiene actualmente Venezuela con Maduro es la inmunidad soberana. Una muy buena carta para poder usar en la política internacional para no ser conquistados en este tema y embargados en temas de petróleo. Bueno, ya para finalizar, le mandamos un saludo a Golf y a Lluvia, los esperamos el próximo jueves aquí. Y ya saben que estamos leyendo todos sus comentarios, incluso lo de los grupos. Le mandamos un saludo a Luis Gerardo, luego le respondemos su pregunta, igual a Dieros. Le mandamos también un saludo a Marco Antonio. Vamos a estar leyendo temas, sin duda alguna nos vamos a poner al corriente para no ser eso que acaba de decir ahí en el comentario. También le mandamos ahora sí que un abrazo enorme a Roberto Colorado por su comentario, muchas gracias. Un saludo a mi mami que nos está viendo, dice felicidades jóvenes. Gracias. También a María del Carmen Rodríguez, que también nos manda saludos y nos pone ahí un comentario sobre qué bueno que la gente joven exponga este tema. Y pues no olviden el próximo jueves a las 8 de la noche a través de Revista Sin Recreo pueden hacer comentarios para ahora sí decirnos algunos temas que quieren escuchar o que tienen dudas. Y con gusto nos pondremos de acuerdo para exponerlo. Ya para terminar, preguntar, ¿democracia o totalitarismo global? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿México? ¿Quién sabe? ¿A quién Nos sabe? vemos a la siguiente. Nos vemos el siguiente jueves. Adiós.